Les doy la bienvenida al canal de Analítica Tranquila, les habla Boris Lisenghausen. Hoy es 7 de diciembre y hay muchas noticias importantes. Así que, en este episodio, Estados Unidos adopta una nueva estrategia nacional de seguridad, Europa está en shock, la estrategia entierra la expansión de la OTAN y de hecho deja a Europa sola frente a Rusia. Y Trump cambia el rumbo que Estados Unidos ha seguido durante los últimos 80 años. Los detalles de este documento tan importante y qué sorpresas contiene allí están ocultas para Ucrania. Londres es el primero en cruzar el Rubicón y se prepara para confiscar activos rusos por 10.000 millones de dólares. No solo confiscar, sino transferirlos a un fondo desde el cual se podrán comprar misiles para Ucrania, con los que Ucrania atacará a Rusia. Esperamos una histeria de proporciones cósmicas en el Kremlin. Mientras tanto, los drones ucranianos están dejando a la tríada nuclear de Rusia sin combustible. La Haya contra Trump. No habrá ninguna amnistía para Putin, la orden de arresto permanecerá vigente para siempre. Y el Kremlin recurre a una táctica monstruosa de tierra quemada, una nueva táctica de ataques contra Ucrania. Y en Rusia han ideado cómo reemplazar completamente las tecnologías occidentales. Se van a reír durante mucho tiempo cuando vean lo que se les ocurrió. De esto y mucho más hablaremos en el episodio de hoy. Si es la primera vez que visitas este canal, bienvenido y suscríbete. Suscríbete para no perderte los próximos episodios. Así que Estados Unidos ha publicado una nueva estrategia de seguridad nacional, poniendo fin de manera definitiva al antiguo orden mundial que se mantuvo durante más de 80 años después de la Segunda Guerra Mundial. Precisamente con esta noticia quiero comenzar el episodio porque en esencia lo que ha ocurrido es un cambio fundamental en el orden mundial y en el equilibrio de poder en el planeta. Durante 80 años, el mundo occidental se sostuvo sobre el axioma de que la seguridad de Europa equivalía a la seguridad de Estados Unidos. Trump, con un marcador rojo, tachó todo esto de un plumazo. Es decir, Estados Unidos incluyó en su estrategia de seguridad nacional el rechazo a la expansión de la OTAN y la restauración de las relaciones con Rusia. Qué curioso, de inmediato incluyeron en la estrategia de seguridad nacional de Estados Unidos dos de las principales exigencias de Putin. Y la administración de Donald Trump está dispuesta a abandonar los principios fundamentales que regían desde la Segunda Guerra Mundial. Eso se desprende de este documento. Es decir, estos principios en general preveían garantías militares de seguridad por parte de Estados Unidos, y quienes querían obtenerlas se unían a la OTAN, a la Organización del Tratado del Atlántico Norte. El interés fundamental de Estados Unidos radica en llegar a un acuerdo para el cese más rápido posible de las hostilidades en Ucrania, con el objetivo de estabilizar la economía europea, prevenir una escalada o expansión no intencionada de la guerra y restablecer la estabilidad estratégica en las relaciones con Rusia según se indica en la estrategia. Pero todo esto ya ha sucedido antes, dan ganas de decir. ¿Recuerdan cómo Barack Obama quiso reiniciar las relaciones con Rusia? En ese entonces incluso le otorgaron anticipadamente el Premio Nobel de la Paz. Quizás Donald Trump piensa que si repite estos pasos, si intenta reiniciar las relaciones, también se lo darán. ¿El Premio Nobel? ¿O cómo es? ¿Dónde está la lógica? Ah, sí, aquí, ¿saben? Olvidé decir que después de que Obama intentó reiniciar las relaciones con la Federación Rusa, esto llevó a un resultado completamente opuesto. El maníaco calvo del Kremlin consideró entonces que Estados Unidos era débil y se volvió aún más insolente. En ese momento, la indecisión de Obama respecto a los ataques contra el régimen de Assad, de hecho, le dio las manos libres a Putin y él anexó Crimea y ocupó el Donbass. Bueno, esto es solo un pequeño comentario sobre cómo termina todo esto. Sigamos adelante. En el documento también se enfatiza que la administración de Trump no puede estar de acuerdo con los funcionarios europeos que, atención, tienen expectativas poco realistas respecto a la guerra en Ucrania. ¿Y cuáles son esas expectativas? ¿Que Ucrania puede resistir o que Ucrania, con la cantidad necesaria de armamento, puede dar una paliza y repartir duros golpes a los rusos? ¿Cómo fue eso? Eso ya pasó cuando Ucrania recibió el armamento necesario. Rusia los echaron con todo tipo de trapos. Por eso, en Washington tienen la intención de trasladar a Europa la responsabilidad de su propia defensa, estabilizar las relaciones con Rusia y además renunciar a una mayor expansión de la OTAN. Oigan, ¿cómo se llama eso cuando, teniendo todas las mejores cartas en la mano, simplemente las tiras? ¿Cómo se llama eso? Donald Trump, ese es su léxico. Así es, buenas cartas,
partida y así sucesivamente. Tienes las mejores cartas en la mano, ¿por qué las tiras? Explíquenmelo. Una de las prioridades de la política europea de la administración Trump está expuesta en la estrategia de la siguiente manera: poner fin a la percepción de la OTAN como una alianza en constante expansión y evitar que tal desarrollo ocurra en la realidad. Además, según este documento, el objetivo de Estados Unidos pasa a ser reducir el apoyo militar a los socios europeos, a los aliados. Europa debe mantenerse por sí misma y asumir la responsabilidad principal de su propia defensa, dice la estrategia. De acuerdo. Aquí Trump lo hizo bien, obligó a todos a pagar más por su propia defensa, porque por un lado, si Rusia ya no es una amenaza, ¿por qué entonces Europa debería pagar más por su defensa? La lógica es esta: nosotros entendemos que Rusia es una amenaza, pero entonces, ¿por qué la excluyes de estas amenazas existenciales? Es decir, en palabras simples, la OTAN ya no se expande. Quienes lograron unirse a la OTAN, bien por ellos. Quienes no lo lograron, ya está, su tren se fue. Y la señal para Putin es: a todos los que están en la OTAN, no los toques. Bueno, como le pasó a Finlandia y Suecia, por ejemplo, que literalmente saltaron al último vagón. Bueno, y todos los demás que no lo lograron ahora resultan ser potenciales víctimas del vetusto vampiro del Kremlin. ¿Es así? Esto es, bueno, probablemente el documento más importante de este año. Es decir, si antes Trump tenía algunos tweets, algunas, digamos, frases sueltas, algunas, ahora todo esto está en un documento, se ha convertido en la doctrina oficial de Estados Unidos, y ahí hay además puntos clave adicionales. Además del rechazo a la expansión de la OTAN y el giro hacia Rusia, la estrategia contiene otros 3 puntos importantes que también cambian la visión del mundo. Es decir, para Estados Unidos, China ahora es la amenaza número 1. Y lo único es que Rusia no es una amenaza, Rusia no se considera una amenaza existencial. Bueno, ahora veamos la lógica. Es decir, la esencia de restablecer las relaciones con Moscú no es porque a Trump le guste abrazarse con Putin en las alfombras rojas, sino para separar a Rusia de China. Esa es la lógica. Es decir, es un intento de repetir el truco de Henry Kissinger de los años 70, solo que al revés. En aquel entonces intentaron hacerse amigos de China para separar a China de la URSS. Bueno, y al final, ¿quién separó a quién? Y otro punto importante: la dominación energética como arma. Es decir, el petróleo y el gas han sido declarados activos estratégicos de la libertad, y Estados Unidos rechaza oficialmente todos esos acuerdos climáticos si de repente contradicen la economía. La estrategia dice que América venderá energía a sus aliados para que no dependan de las autocracias. Hola Orbán, ¿y qué hacemos con él entonces? Pero al mismo tiempo, los propios aliados están obligados a comprar productos estadounidenses y no los baratos de las autocracias. Es decir, no paneles solares chinos ni gas ruso, compren productos estadounidenses y entonces todo irá bien. Pero en ese caso, Estados Unidos ni siquiera les garantiza protección dentro de la propia Alianza del Atlántico Norte. ¿Y cuáles son los beneficios aquí? Por primera vez incluyeron la frontera interna con México, es decir, los cárteles fueron equiparados a organizaciones terroristas. Y naturalmente esto les da manos libres, le da al Pentágono libertad para llevar a cabo operaciones, incluso ataques con drones, por ejemplo, en territorio mexicano sin el consentimiento de México. Y aquí está el punto importante: paga o defiéndete tú mismo. Así es como probablemente se puede resumir. Se menciona que el objetivo de gasto en defensa para los aliados ya no debe ser del 2% como antes. Muchos ni siquiera alcanzaban esa cifra, y ahora se habla de un 3 a 4% del PIB. Para quienes pagan oficialmente, la cuestión de las garantías del paraguas nuclear sigue siendo incierta, incluso para los que sí pagan. Bueno, aquí todo es lógico. ¿Temen a Rusia? Entonces gasten más en defensa. ¿No temen pero sí desconfían de Rusia? Mejor dicho, ¿la consideran inadecuada como una medusa con botox? Paguen más y gasten en defensa. Aquí todo está correcto. Bueno, claro, saben por qué Europa está en shock, porque Bruselas, de hecho, y la Unión Europea son considerados competidores económicos, no solo socios políticos. Es decir, Trump ve aquí a un competidor, un monstruo burocrático que asfixia a los negocios estadounidenses.
Bueno, hay lógica en esto, es decir, allí hay un comercio desigual y Trump propone arreglar todo esto. Y además, otro punto importante, ahora se trata del paraguas nuclear, paguen más, los protegeremos y así sucesivamente. La estrategia propone replantear el artículo 5 de la Carta de la OTAN, donde uno es para todos. Trump propone interpretarlo no como una entrada automática en la guerra de toda la alianza, sino como un compromiso, considerar la ayuda. Es decir, de hecho, la OTAN se convierte de una alianza militar, no sé, en una especie de club de debate. O sea, si atacan a alguien, ahora nos reuniremos, debatiremos si es necesario prestar ayuda, quién la prestará y en qué medida. Es decir, entienden, este es el artículo 5 y entonces se puede, no sé, mandarlo al mismo lugar que el memorándum de Budapest, las mismas garantías. Y en este contexto, las garantías para Ucrania parecen aún más ilusorias en ese caso. ¿Quieren darnos algo similar al artículo 5? O sea, será el artículo 5, pero un nuevo artículo 5. Nosotros, pues, en algún momento decidiremos algo, nos reuniremos, nos sentaremos, lo pensaremos con calma y así sucesivamente. Cuando Rusia ataque por segunda vez a Ucrania, en general para Europa esto, por supuesto, es un baño de agua fría. Europa ha sido oficialmente abandonada, eso es todo, no sé, es como un certificado de divorcio. Ahora, ¿qué se necesita? Alemania, Polonia y Francia se verán obligados de manera urgente, literalmente en 1 o 2 años, a crear un ejército unificado de la Unión Europea, un paraguas nuclear, porque solo Francia, aquí en Europa, es un estado nuclear. Bueno, también está el Reino Unido, pero salió de la Unión Europea. Es decir, o se crea o entonces alguien irá a negociar con Putin, y eso significa la división de Occidente. Algunos dirán, no nos toquen, otros vamos a crear un ejército. Para Ucrania está claro que esto es una imposición de la paz y una señal para todos. Se acabó, la OTAN está cerrada, no más. Ya no aceptan a nadie allí. Por eso, por supuesto, la pregunta que para mí y para nuestros socios europeos está a la vista. Si puedes romperlo fácilmente de un golpe, la columna vertebral de la economía de Putin, ¿por qué haces tales concesiones? Y subrayo en perjuicio de tus propios aliados en la OTAN. Bueno, en general, las exigencias, bueno, hay otro punto importante. Es decir, en esta doctrina también se exige restablecer la estabilidad. O sea, en otras palabras, a Putin se le dice, de aquí en adelante no vas a ninguna parte, no atacas a nadie, pero nosotros entendemos que después de la vergonzosa guerra en Ucrania, Putin va a necesitar desesperadamente otra guerra. Y el intento de separar a Rusia de China también resulta bastante ridículo, parece, pero para eso hay que no entender en absoluto probablemente los fundamentos de algún tipo de interacción entre estos dos estados, cómo los regímenes autocráticos se han unido en un solo club y cuánto tiempo lleva cada uno en el poder allí. Es decir, Trump olvida una cosa muy importante. Los dictadores pueden gobernar durante décadas. Putin, por ejemplo, ya lleva un cuarto de siglo en el poder. Xi Jinping está convencido de que gobernará hasta el final de su vida. La dinastía Kim en Corea del Norte, el padre, el abuelo, el padre y el hijo han gobernado durante 77 años. Bueno, prácticamente pronto serán 80 años. Bueno, imagínese dónde está Trump y dónde están los 80 años de gobierno de una dinastía. Después de Trump vendrá otra persona y volverá a cambiar la estrategia. Putin y Xi Jinping estarán pensando en cómo vivir 150 años, de eso hablan entre ellos. Estados Unidos jamás logrará separar a Rusia de China mientras Putin esté en el poder. Jamás en la vida. Hay que ser un ingenuo o simplemente un saboteador para pensar así y apostar por eso. Y aquí está la conclusión principal. Estados Unidos se retira a su fortaleza, construye muros, extrae petróleo y se prepara para la batalla con China. Eso es todo, los demás quedan cada uno por su cuenta. Paguen más, tal vez los protejamos. Bueno, tal vez, y ni siquiera eso es seguro. Y Europa y Ucrania se quedan cara a cara con Rusia. Sobrevivirá quien sea fuerte, ya sea por sí mismo o en una alianza, pero definitivamente no quien espere una llamada a Washington en un momento crítico. La era de las garantías estadounidenses terminó el 7 de diciembre de 2025. Eso es importante. Pero aquí hay que entender que con un enfoque inteligente alrededor de la Federación Rusa, alrededor de Putin, se puede crear un anillo de hierro tal que simplemente no podrá ni respirar. En cuanto a lo que el pensionista del Botox decía que puede luchar con Europa en cualquier momento, aquí tienen algunas cifras. Por cierto, Europa no tiene por qué entrar en pánico.
Ustedes son una de las potencias más fuertes. Tienen unas fuerzas armadas sumamente poderosas. Estuve revisando y solo tienen 25 baterías Patriot, miles de aviones. Es decir, si sumamos también los parques soviéticos y postsoviéticos, pueden llegar a tener hasta 4.000, además de una enorme cantidad de otros sistemas de defensa aérea. La Unión Europea, y si sumamos aquí al Reino Unido, si sumamos, es decir, varios portaaviones, 30 submarinos, casi 70 fragatas y destructores. O sea, si quisieran lanzar misiles de crucero, serían varios cientos de misiles de crucero en un solo ataque. ¿Se lo imagina? Ustedes son poderosos. Bueno, ¿qué está pasando? Ucrania, cuando la Federación Rusa nos atacó, ni siquiera tenía una centésima parte de eso. Por eso todo estará bien, únanse a Ucrania. Y entonces, ¿qué puede oponer Rusia? Ya lo he dicho 100 veces, que bueno, por ejemplo, varios portaaviones de la Unión Europea y del Reino Unido. ¿Y Rusia qué? Un crucero portaaviones, el almirante Kuznetsov, que, les recuerdo, será desguazado para chatarra. ¿De verdad les tienen miedo? Sí, es un estado nuclear, sí, pero Putin nunca usará armas nucleares. Le tiene un miedo terrible a lo que le pueda pasar a él mismo. Cuanto más miedo tengan, más se infla ese sapo, ese calvo. La conclusión principal, es decir, la OTAN está muriendo en el formato en el que fue creada. Eso es todo. En su lugar, hay que crear una nueva alianza en la que obligatoriamente deben estar dos estados nucleares. Bueno, eso en el mejor de los casos, Francia y el Reino Unido. En la nueva alianza no debe haber ni Orbán, ni Fico, ni otros aficionados. A besar la envejecida caja de goma de Putin. Quiero subrayar de inmediato, digo Orbán y Fico, no Hungría y Eslovaquia, no identifico la opinión de Orbán con la de los húngaros, ni, en consecuencia, la de Fico con la de los eslovacos. Y sí, la Unión Europea es realmente mucho más fuerte de lo que incluso ella misma cree. Quizás ya es hora de empezar a creer en uno mismo. Y les recuerdo, asegúrense de incluir a Ucrania en esta unión, o mejor dicho, fórmenla en torno a Ucrania. Ucrania tiene una experiencia colosal de enfrentamiento con la Federación Rusa. Amigos, les recuerdo que ahora mismo es el valiente ejército ucraniano quien contiene a este ejército de monstruos. Y ayer fue el Día de las Fuerzas Armadas de Ucrania. Una vez más, felicito a todos los involucrados y deseo que todos regresen vivos con sus seres queridos. También seguimos recaudando fondos para la reparación de equipo militar para la legendaria Legión de la Libertad rusa que lucha por Ucrania. Y los legionarios y César grabaron un discurso para los espectadores de este canal. Escuche por favor. Честь имею. Мы, бойцы Легиона Свобода России, обращаемся к зрителям канала Бориса Тизенгаузена. На фронте машина – это жизнь. Это наш шанс добраться до своих, подвести боеприпасы и эвакуировать раненых. Но каждый день мы теряем машину из-за дронов, обстрелов и мин. Сейчас нам нужны средства, чтобы наши колеса снова крутились. Каждый донат – это шанс выжить и бороться дальше. За свободу, за правду. La Legión, además de cumplir misiones en uno de los frentes más calientes en la dirección de Pokrovsk, también lleva a cabo operaciones en la retaguardia profunda del enemigo. Entre otras cosas, sabotean la logística y descarrilan trenes rusos con equipo militar. En general, realizan otras acciones dolorosas para los rusos. Por eso, amigos, apoyemos a los legionarios. El enlace para donar está en la descripción de este video. Allí hay opciones de Mono, Private y PayPal para quienes quieran ayudar desde el extranjero. Y si por alguna razón no ven los datos aquí, siempre está el código QR al que también pueden acceder. Y a cada uno de ustedes, siempre les digo un enorme gracias, personalmente, por apoyar a Ucrania, por apoyar a nuestros defensores. Es difícil sobreestimar su contribución. Ustedes son realmente una gran fuerza, así que ayudemos a nuestros guerreros. Y como siempre sucede aquí, hablamos de buenas personas luminosas, ahora hablemos de la escoria, sobre Orbán, el buitre europeo de la paz. Los líderes europeos decidieron estar preparados para la guerra con Rusia para el año 2030 y tomaron la decisión de pasar a la última etapa de preparación, declaró Orbán en un mitin antibélico en Kecskemét.
Sus palabras fueron citadas por uno de los medios de comunicación. Por cierto, Orbán ya está enviando a Moscú una enorme delegación para negociar la cooperación después del levantamiento de las sanciones. Te lo digo, es un buitre, eso es lo que es. Buitre. Según Orbán, hay 4 etapas de escalada del conflicto. En su opinión, Europa se encuentra ahora en la tercera etapa, con la introducción del servicio militar universal y la transición hacia una economía militar. Y la siguiente fase es la fase de confrontación, es decir, Orbán, estando en la Unión Europea, estando en la OTAN, simplemente suelta desde la tribuna que Europa, en su sano juicio, planea atacar a la Federación Rusa. Según Orbán, esto se confirma por el hecho de que Europa está construyendo ahora una economía militar. De hecho, ni siquiera lo dijo así, dijo, ellos están construyendo una economía militar. Presten atención a cómo él se separa de Europa. Cito, los líderes europeos decidieron que Europa va a la guerra. La decisión sobre este asunto ya está tomada. Están reorientando la producción de vehículos hacia la producción de armas, dijo Orbán a los manifestantes. Ellos, tanto Orbán como Putin, siempre se olvidan de esto. Decir, ¿qué fue lo que provocó que Europa de repente comenzara a prepararse para la guerra y a armarse? ¿Cuál fue ese acontecimiento? ¿Acaso fue cuando la nutria calva golpeaba la mesa con el puño y anunciaba «Declaro una operación militar especial»? ¿Cuál fue ese acontecimiento, Orbán? ¿No lo sabes? Europa vivía tranquila, sin preocuparse, gastando solo el 2% en defensa. Entonces la lógica es muy simple. Europa también quiere convertirse en una fortaleza. Bueno, Trump nos saludó con la mano, pero nosotros tampoco somos tontos, así que... Pero aquí, ¿saben qué? Dentro de la fortaleza, yo me imaginé de inmediato esa fortaleza, una ciudadela con murallas. Dentro de la fortaleza no debe haber esa rata que abra las puertas al enemigo desde dentro. Por eso, a algunos hay que darles una buena patada en el trasero para sacarlos de la Unión Europea y la OTAN con una bota de caballero de acero, que se arrastren hacia su sucerano del Kremlin, a la Unión Aduanera, a la OTSC. Y entonces dirán ellos, ellos, veremos qué tan rápido Orbán se convierte en gobernador de la República Húngara. Y por cierto, lo van a echar de ahí muy rápido. Pero aquí con el equipo, ¿saben en qué estuvimos pensando? Que tal vez deberíamos lanzar un canal con traducción al húngaro directamente para Hungría, porque desde la propia Hungría a menudo me escriben que Orbán, igual que Putin en su país, ha puesto la mayoría de los medios bajo su control. No va a desconectar YouTube, espero, o si lo hace, entonces recibirá una respuesta de Donald Trump. Bueno, en general lo vamos a pensar, pero creo que al final lo haremos. Así que escóndanse en el trigo, Adolf Putin y Benito Orbán. Bueno, por cierto, empecé a hablar del canal, ocurrió justo el otro día. Un acontecimiento interesante finalmente llegó para mí. Botón de reproducción plateado de YouTube. Así es exactamente como se ve. Así que este cuadro que tenemos aquí es una carta muy especial y oficial que viene directamente de las oficinas centrales de YouTube. Y aquí está, el tan esperado y brillante botón plateado en sí, reluciente y tangible, tal y como aparece en todas las imágenes y videos que hemos visto, un verdadero símbolo de reconocimiento. Bueno, yo estoy feliz, pero mira qué momento tan interesante. El botón es plateado. Se otorga por alcanzar los 100,000 suscriptores en el canal. En el canal principal ya somos casi 470,000 suscriptores. El botón tardó 1 año y medio en llegar después de que alcanzamos los 100,000, porque hasta hace poco no enviaban estos botones a Ucrania debido a la guerra. Hace poco, un gerente se puso en contacto conmigo y me informó que ahora podría recibir el botón. Y así, en solo un par de semanas, llegó a Kiev. Probablemente fue la espera más larga, pero estoy muy contento, les agradezco mucho a todos ustedes, amigos. Recuerdo aquellos tiempos cuando éramos 100,000 y ahora, de alguna manera, pronto seremos 500,000. Por cierto, en el canal en inglés ya somos más de 17,000. Y aprovechando la ocasión, quiero recordarles, como siempre, que se suscriban a este canal, no lo olviden. Aquí estamos luchando contra la propaganda rusa, de verdad que tenemos una batalla. De vez en cuando se aparecen por aquí algunos rebaños de bots rusos, pero eso está muy bien. Ellos generan actividad en los comentarios.
Y además desenmascaramos las mentiras de todos esos chupasangres pro Putin, así que suscríbanse, veamos cuántos somos. Por cierto, hay un aspecto positivo en que Trump haya roto el orden mundial tradicional. Es mejor que haya pasado ahora que si se hubiera dado la situación en la que Rusia atacara a uno de los países y resultara que nadie quiere intervenir para defenderlo. Donald Trump no contesta el teléfono. Hola, estoy en una reunión, ¿sí? Hay otro resultado de estas acciones, de eso que dijo Trump. Bueno, ahora ustedes están por su cuenta. Y aquí entra en juego el Reino Unido, es decir, Gran Bretaña. Decidió, sí, que se vaya todo al diablo, esperar a alguien, vamos hacia adelante. El Reino Unido se preparó para transferir a Ucrania más de 10.000 millones de activos rusos congelados que tienen en su poder. Se trata de la transferencia de 8.000 millones de libras, es decir, más de 10.000 millones de dólares. Antes, Occidente solo acordaba transferir los ingresos, solo los intereses de los activos congelados. Ahora ya están listos para transferir también el capital de los activos. Y esto es simplemente un avance. El Reino Unido, el primero de los países del G7, aprueba una ley que permite la confiscación total de los activos soberanos del agresor a favor de la parte afectada. Atención, sin decisión de tribunales internacionales, solo por decisión del Parlamento. Y bien hecho. Por cierto, estos son fondos del Banco Central de Rusia. Y, lo que es interesante, algunas cuentas de los bancos estatales rusos congeladas que se guardaban en la City de Londres y fueron bloqueadas desde 2022. Una decisión absolutamente correcta. Y tampoco se olvidaron de sí mismos. Entonces, ¿cómo va a funcionar esto? Se crea un fondo de defensa y reconstrucción. Y el 50% de ese dinero son compras directas a fabricantes británicos. Misiles Storm Shadow, nuevos drones marítimos. El 50% es para la restauración del sector energético, que Rusia ahora intenta destruir por completo. Bien hecho los británicos. Y algunos datos interesantes. Es decir, esto tendrá un efecto de rompehielos. Alguien tiene que ser el primero. En Europa siempre es así. Bueno, anda, tú entrega los primeros tanques. Bueno, anda, tú entrega los misiles y nosotros ya te seguiremos. O sea, este es el efecto rompehielos. Recuerdo que hay 200.000 millones escondidos en Europa. Y además, todos allí tienen miedo, mucho miedo. Que Rusia los va a castigar de alguna manera. Y ahora, miren, los británicos dirán, nosotros lo hicimos, y mira lo que pasó. Que Medvedev se soltó de la cadena en su caseta y vino corriendo a castigar a alguien. No, todo está bien. Y es simbólico que esto se haya hecho en el contexto del anuncio de esta nueva estrategia. Bueno, si es así, ahora nosotros mismos decidimos aquí qué hacer con los activos rusos. Moscú, claro, puede responder, pero para Occidente eso ya no da miedo. O sea, después de esto, los puentes estarán quemados. Tengo muchas esperanzas de que las empresas occidentales, sobre las que, por cierto, el representante de Putin, Dmitriev, habló recientemente, 150 empresas, solo estadounidenses, que no se han ido de Rusia, simplemente saldrán corriendo. Ahora, por miedo, porque temen que sus activos sean confiscados como compensación por los británicos congelados. No tendrían que haberse quedado en Rusia y seguir operando allí. Ahora no hablo de aquellos que se quedaron sin dinero y se fueron, sino de los que siguen trabajando. Quizás así al menos dejen de financiar esta guerra. Y hay otro aspecto positivo. De hecho, los británicos están dando un paso muy peligroso para ellos mismos. Es decir, Londres, allí tradicionalmente todos sacaban sus capitales, y los oligarcas rusos también lo preferían mucho. Londres. Ahora, por ejemplo, los saudíes podrían empezar a retirar su capital, o China. Bueno, la ley ha sido aprobada, ahora se puede confiscar. Es decir, Londres está asumiendo un riesgo colosal para su sistema financiero por el bien de Ucrania. Lo apreciamos. Bueno, algunos cerdos de Bélgica nos están dando un ejemplo y, como es tradición, agradezco enormemente a todos los que ayudan a Ucrania. Gracias a todos los países, a todos los gobiernos, a todos los ciudadanos. Muchísimas, muchísimas gracias en este momento tan difícil para Ucrania. Lo valoramos enormemente. Ahora, hablando de sanciones directas, los drones ucranianos han atacado por 9ª vez desde principios de año la mayor refinería de Rosneft. Bueno, fue en Ryazán, por eso es la 9ª vez. Es decir, ya he hablado de este axioma probablemente en 3 episodios seguidos.
Si los drones ucranianos no terminaron el trabajo, volverán y lo terminarán. Recuerden esto de una vez y para siempre. Ni siquiera intenten repararlo. Simplemente no lo intenten. Volverán y lo terminarán. Y resulta que esta planta también abastece a Moscú. Tiene una capacidad de procesamiento de 13 millones de toneladas y proporciona el 5% de la capacidad total de toda Rusia, es decir, del refinado de petróleo de toda Rusia. ¿Entienden cómo son las cosas? Y además atacaron, esto fue simplemente épico, esta noche atacaron una terminal petrolera en Engels. No es una terminal petrolera cualquiera, es una base especial de combustibles y lubricantes que está integrada en la logística del aeródromo militar Engels II, donde se encuentra parte de la tríada nuclear de la Federación Rusa. Y esto, para que lo entiendan, es también un hecho. Un golpe a la tríada nuclear. Un gran saludo a Putin con su doctrina nuclear actualizada. Entonces, cuando Rusia pone en vuelo su aviación estratégica, por ejemplo, un solo avión, como el Tu-160 con el tanque lleno, carga 148 toneladas de combustible. Eso es lo mínimo. Es decir, en promedio toma unos 200.000 litros. Solo piénsenlo. O sea, puede cargar allí. Tal vez toma 200.000 litros. Y si lo sacas, no es cualquier gasolina de una gasolinera, es queroseno de aviación de alta calidad. Así que esto es un golpe muy duro. Engels se encuentra a 700 kilómetros de Ucrania. Ahora hay 3 tanques ardiendo allí. Bueno, en general es un golpe muy correcto y bueno. ¿Y sabéis qué más? El gobernador de la región se le escapó, como siempre. Él dice que lo derribaron todo. Como siempre, esta vez derribaron con esta base petrolera única, llegaron 42 drones ucranianos, según él. Imagínense, volaron 700 kilómetros, 42 drones ucranianos sobre la región de Saratov. ¿Y cómo superaron el sistema de defensa aérea? El gobernador se le escapó, así que, según la lógica, volverán y terminarán el trabajo. Ni siquiera hace falta que reparen nada allí, ni que apaguen nada. Y una noticia desagradable para Putin. La Corte Penal Internacional se negó a anular la orden de arresto contra Putin, incluso si Trump declara una amnistía. Bueno, claro, Trump tampoco es Dios. Eso solo lo puede hacer Putin en su país. Maníacos, algunos asesinos en serie, los indulta y listo, vete a luchar contra Ucrania. Eso es todo, la orden seguirá vigente incluso hasta el final de su vida. Está claro que el Consejo de Seguridad aún debe tomar una decisión aparte, y así sucesivamente. Bueno, ¿qué se le va a hacer? ¿Qué se le va a hacer? Para Putin esto ya era importante, ¿entienden? A él todo eso no se lo van a quitar. Parte de las sanciones al sector petrolero, bueno, eso es otra cosa. Pero blanquearlo como terrorista, como secuestrador de niños ucranianos, eso sí. Y les recuerdo, la orden fue emitida, lo repetiré en cada programa, fue emitida porque robó, secuestró a 20.000 niños ucranianos. Es decir, este es el cargo más vil posible y es el que le han imputado. ¿Existe siquiera una respuesta a la pregunta? Quiero hacer una pregunta ahora. Sé que me ven en muchos países, en muchísimos de hecho. YouTube tiene estadísticas, ahí está prácticamente todo el mundo. ¿Alguien tiene la respuesta a la pregunta? Quizás ¿por qué? A un terrorista que mató a 3.000 personas el 11 de septiembre lo busca y elimina todo el mundo, y a otro terrorista que ha matado a cientos de miles de personas, que cada día ataca residencias de ancianos, centros comerciales, hospitales, estaciones de tren, quieren liberarlo de toda responsabilidad. ¿Tienen ustedes, personas, una respuesta a esta pregunta? Escríbanlo en los comentarios. Bueno, mientras tanto, parece que Putin finalmente ha llegado a creer que Trump ayudará a levantar todas las sanciones, que puede obtener una amnistía total. Por eso ha decidido que ahora puede hacer absolutamente todo. La amnistía está por venir, así que, ¿qué más da ahora? Y Rusia está cambiando la táctica de sus ataques contra Ucrania. Ahora les voy a contar lo que están haciendo. Esto es tan... Bueno, vamos allá. Han cambiado las prioridades de los bombardeos. Ahora no solo han incluido completamente los objetivos energéticos, han adoptado la táctica de tierra quemada, ahora atacan nodos civiles críticos. Es decir, bombardearon el centro ferroviario en Fastiv, destruyeron la terminal de Nova Pochta en Dnipro.
Es un intento de paralizar la entrega de cualquier tipo de carga, desde paquetes hasta alimentos, en todo el país. Pero el paso más monstruoso hacia el terrorismo abierto han sido los ataques deliberados a la logística médica. Desde noviembre, Rusia comenzó a atacar sistemáticamente los almacenes centrales de medicamentos, dejando a más de 600 hospitales sin medicamentos vitales. Varios ataques se realizaron contra los almacenes centrales de medicamentos. Esto es simplemente un crimen de guerra de un nuevo nivel. Es decir, Putin intenta matar a los ucranianos no solo con el frío, sino también con la falta de medicamentos. Esto es para que lo tenga en cuenta Donald Trump. Si en su momento no se hubiera eliminado a los responsables del atentado del 11 de septiembre, este se habría repetido a una escala aún más sangrienta. El terrorista se detiene solo donde lo detienen de una vez por todas. Y por último, aquí en la Duma estatal decidieron cómo van a crear sus propios iPhones y sus propios automóviles. Y en general todo será propio, sustituirán todas las importaciones. Es decir, en la Duma estatal de la Federación Rusa declararon que la restricción del funcionamiento de los servicios extranjeros en Rusia provocará un auge de las soluciones digitales nacionales. Es decir, miren, van a prohibir los servicios extranjeros y de inmediato en Rusia desarrollarán alternativas. Este es el motor del progreso. O sea, han descubierto una nueva y única ley de la economía, que para aprender a correr más rápido que todos hay que romperle las piernas a todos los rivales. Esa es la lógica. Bueno, la genialidad aquí, por supuesto, es bastante cuestionable. Entonces, tal vez, ¿por qué no prohíben los Mercedes, BMW y Audi en Rusia? Y así la fábrica Moskvich del susto empezará a producir competidores del S-Class, ¿verdad? No otro crossover chino al que simplemente le pegan la etiqueta de Moskvich. Es decir, según esta misma lógica, por cierto, si les quitas a los rusos todos los iPhones, entonces los Kulibin rusos, usando corteza de abedul, raíces y grapas, podrían crear un nuevo iPhone, aún más único y potente. ¿Pero qué es esto? Bueno, está claro que así no funciona. O sea, cuando eliminas a los competidores, no obtienes calidad, obtienes mediocridad que de todas formas tendrás que usar porque no hay alternativa. Por cierto, es como si estuviera hablando de Putin, ¿verdad? Cuando eliminas a los competidores, tendrás que conformarte con la mediocridad, porque no hay alternativa, no hay nadie más para gobernar. Y otra noticia puramente rusa, creo que este representante especial de Putin, Dmitriev, que por cierto no es nada tonto, lamentablemente, en su rango, pero aquí publicó un post muy interesante en la red social X. Entonces, ¿por qué llamé la atención sobre esto? El caso es que la red social X está prohibida en Rusia desde 2022. Y Dmitriev escribió una publicación en la que acusa a la Unión Europea de falta de libertad de expresión a través de la red social X. Pero como en Rusia está prohibida esta red social X, él accedió a través de una VPN, a través de una dirección IP en Francia, lo determinaron ciudadanos que siguen de cerca la situación. Es decir, él escribe una publicación, acusa a la Unión Europea de falta de libertad de expresión, eludiendo el bloqueo ruso de esta red social, porque allí está bloqueada. Esta es una noticia puramente rusa, simplemente pura. Bueno, amigos, cuídense, cuiden a sus seres queridos, suscríbanse a este canal y les pido mucho, ayudemos a nuestros soldados. Ahora es muy difícil, necesitan transporte ahora mismo y es sumamente necesario. Sé que juntos somos una gran fuerza, podemos lograrlo. El enlace para donar está en la descripción de este video. No existen donaciones pequeñas. Recuerden, nuestra ayuda a nuestros defensores ahora es más necesaria que nunca. Que tengamos todos un día tranquilo y gloria a Ucrania.